Queridos amigos y amigas, bienvenidos a nuestra primera sesión. Empezamos nuestro curso sobre medios de prueba y tal como lo vimos en nuestro video introductorio, esta vez podremos verificar de mejor manera qué es lo que nos espera en esta carrera. Podemos ver en nuestra diapositiva a una mujer corriendo a la escuela de capacitación y el coronavirus la detiene y veamos en este esquema qué es lo que vamos a estudiar. En este tema, en esta sesión, veremos la aplicación de la teoría de la prueba, principios fundamentales de los medios de prueba y jurisprudencia sobre la carga de la prueba. Esa es nuestra primera semana. Vean que la segunda y tercera semana en la que habíamos hablado de estudiar los criterios sobre el plexo de medios de prueba, vamos a ver principalmente la proposición de los medios, la admisión, su rechazo y problemas concretos sobre la valoración de medios de prueba. Y nuestra pregunta medular para comenzar este curso es, ¿qué es la prueba? ¿Para qué sirve la prueba? Y tenemos en esta imagen lo que suele suceder en los tribunales. Los alegatos que se plantean en una demanda y las pruebas que sustentan esas afirmaciones de hecho. Y vemos a este dragón rugiendo. Nuestros amigos de audiovisuales nos ayudarán. Y las pruebas que pues no tienen contenido. Entonces, ¿para qué sirve la prueba? Fíjense bien que la prueba nos orienta a una decisión. Si ustedes se preguntan por qué plantear pruebas en la demanda, es una respuesta principal y es para convencer al juez de que nos dé la razón. Así tenemos a juristas como Emmanuel Jiménez, que habla de que cualquier hecho o circunstancia factual que oriente la mente del juzgador hacia una decisión bajo determinadas reglas de admisibilidad. Y esto vamos a discutirlo antes. Quiero que fijen su atención en que estas circunstancias que vamos a alegar en nuestra teoría del caso, si bien es cierto, deben convencer al juez, están reguladas o regidas, valga la redundancia, por unas reglas de admisibilidad. Aquí en esta diapositiva vemos a un juez preguntándose sobre qué hechos son los probados. Precisamente si hacemos una analogía con estar descargando los archivos, pues podemos arribar a una conclusión de quién prueba mejor su teoría del caso. Recordemos que el estándar en materia civil sobre sistema de prueba es precisamente la teoría del caso que tenga una mejor relación con el contexto de medios de prueba, es decir, teoría del caso preponderante en atención al análisis conjunto de los medios de prueba. Estas inferencias fácticas epistémicamente justificadas, o sea, esto que nosotros debemos afirmamos como teoría del caso y que luego tenemos que probar y justificar, provienen precisamente de los medios de prueba, del análisis de los medios de prueba. Es decir, el juez arribará a una decisión o va a entrar por una de esas puertas a partir de que nosotros podamos convencerle. No es una cuestión mágica, como sabemos históricamente la prueba ha pasado por varios procesos. No tenemos los jueces una bola mágica que nos dirá sobre qué debemos fallar o cuál será nuestra decisión. Entonces, otro punto importante en esto, ya que sabemos para qué sirve la prueba, es que esa actividad de probar, esa prueba, pues tiene que ser primero propuesta por las partes. Y ese derecho que tienen las partes de probar, pues en ningún modo es absoluto. Sabemos que ningún derecho es absoluto. Y tratándose del derecho a probar, si bien es cierto, está íntimamente ligado con los derechos de defensa y de audiencia, pues existen límites inherentes a la actividad probatoria. Y estos son precisamente los requisitos legales de proposición desarrollados en los artículos 312 y siguientes de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Cada medio de prueba, por cierto, tiene sus propios requisitos de admisibilidad, que es lo que veremos precisamente en nuestra semana 2 y 3. Pero hay como unas circunstancias generales que rigen esa actividad.
En ese caso, es importante entender que la convicción judicial no puede lograrse a cualquier precio, sino que requiere el respeto escrupuloso de los derechos y libertades fundamentales para la obtención de la práctica de prueba. Y con esto ya tenemos la idea, por ejemplo, de la prueba ilícita. Es decir, ese derecho a probar, decíamos, no es absoluto, está limitado, y uno de ellos es precisamente el respeto a los derechos fundamentales de las otras personas. Y ahí tenemos una mano haciendo un stop, precisamente porque, si bien es cierto, se reconoce el derecho fundamental a la protección jurisdiccional por parte de un juez imparcial, ahí vemos relacionadas las sentencias de inconstitucionalidad, pues esto tiene algunas matizaciones. Esta sentencia de inconstitucionalidad es muy interesante porque precisamente cuando hablamos de medios de prueba tenemos que examinar su pertinencia, su utilidad y necesidad. Usualmente esos son como el trípode. Vemos aquí el micrófono, si me permiten ver, los tres pilares: pertinencia, utilidad y necesidad. Vamos a ver luego de qué va cada una de ellas. Yo sé que ustedes lo manejan muy bien. Y insistimos en la idea de que esta facultad de probar no es una facultad omnímoda, algo que permita valerse ilimitadamente de cualquiera medio de prueba. Ahora con la tecnología, por ejemplo, estuvo muy de moda que por medio de drones se podía constatar o verificar la infidelidad de nuestro cónyuge. Eso sabemos tiene una variante, hay una introducción o a la intimidad de la persona, ¿verdad? Que ciertamente representa un límite para esa actividad de prueba. Y otra cosa importante es que esa prueba debe proponerse en tiempo y forma. Sabemos que existe el proceso como mecanismo científico de poder solventar los problemas, ¿verdad? Y poder, decíamos, determinar bajo qué puerta de esas dos vamos a entrar, pero eso tiene unas regulaciones de tiempo y forma, es decir, cuándo tenemos que incorporar cada medio de prueba. Pero vamos ahora entonces a qué constituye el objeto de prueba. ¿Qué es lo que vamos a probar? En principio general, las afirmaciones que realizan las partes en torno a los hechos controvertidos. Es decir, en un primer momento, esa prueba deberá recaer sobre los hechos que las partes controvierten. Ciertamente no se ponen de acuerdo. No son los hechos en sí mismos, sino las afirmaciones que hacen las partes. Es decir, los autores consideran que se trata de verificar en la audiencia judicial las afirmaciones formuladas por las partes procesales, lo que denominamos teoría del caso. Hay en este proceso probatorio un esquema general importante antes de seguir con nuestro tema. He querido representarlo de esta manera con el trencito del proceso probatorio. A ver si nos ayudan nuestros amigos de audiovisuales a hacerlo más representativo con el tren. Chu, chu. Sí. El sistema yo le he denominado papá. Papá porque contiene las primeras palabras que conforman nuestro sistema probatorio. Fíjense bien, la P, que se refiere a la proposición de la prueba. Las partes en un inicio proponen la prueba al juez, dicen de qué medios intentarán valerse. Luego viene la actividad del juez en admitir esos medios de prueba. Y ahí tenemos una A. Y luego de admitida la prueba se va a producir. Ahí tenemos una P. Y solo la prueba producida será objeto de análisis o valoración, que es una actividad que compete al juez. Entonces tenemos proposición, admisión, producción y análisis o valoración. ¿Por qué es importante que entendamos esta separación de esos momentos de la prueba? Porque usualmente se plantea, por ejemplo, en las audiencias, que las partes
si bien es cierto, proponen su audiencia y la discutimos en la audiencia preparatoria sobre la base del artículo 292 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se les concede la palabra para que manifiesten sobre los reparos que tienen respecto de la admisibilidad de la prueba, usualmente dirigen sus objeciones a aquellos elementos que se refieren a la valoración, pero no a los que se refieren a la admisibilidad de la prueba. Y así tenemos abogados en las audiencias que dicen, no tiene que admitir ese testigo porque ese testigo es mentiroso, porque él no sabe nada, o no puede admitir ese documento porque ese documento no aporta ningún valor probatorio al proceso, etcétera, o no será un medio de prueba que pueda arrojar elementos de valor. En realidad, esas afirmaciones están adelantando al proceso probatorio, porque cuando nosotros admitimos la prueba, lo que tenemos que ver en el fondo básicamente es corroborar si esa prueba fue o no propuesta sobre la base de los requisitos de admisibilidad que plantea el código para cada medio de prueba. Adelantémonos con un ejemplo. El artículo 289 del Código Procesal Civil y Mercantil establece los requisitos para la proposición del medio de prueba documental. ¿Y qué dice el código al respecto? Pueden leer el 289 y la regla general es que el medio de prueba de carácter documental debe, ¿qué dice la ley? Pues incorporarse con la demanda, con la contestación o la reconvención. Regla general, claro, tiene sus excepciones, pero digamos ese será el requisito de admisibilidad fundamental. Por otro lado, del contenido deberemos verificar de manera general si es ciertamente documentación útil, pertinente y necesaria. Pero la valoración de los referidos medios de prueba, el determinar si son capaces de poder establecer la teoría del caso del actor, eso pues lo dejaremos para un momento posterior, para el último vagón del tren que se refiere al análisis o valoración de la prueba. Creo que ha sido suficientemente representativo este esquema, que no se nos olvide este trencito porque es muy importante para poder entender lo que viene luego en cada medio de prueba. En el procedimiento probatorio decíamos proposición de la prueba, admisión de la prueba. Y en la admisión de la prueba hay un principio fundamental, que es el de dirección y ordenación del proceso. Tenemos los artículos 14, 194 y 244. Están fáciles de aprender, todos terminan en 4. Y el 14 es uno de mis favoritos porque precisamente establece la facultad de ordenación y de dirección del juez. Eso nos permite, por ejemplo, habilitar la contradicción de los medios de prueba como principio que rige el proceso. Tenemos también a la admisión de prueba la oportunidad procesal de proposición de la prueba. Tenemos en la audiencia preparatoria, en la audiencia probatoria y la prueba anticipada. Ahí pueden ver los artículos que la rigen. Deben estudiarlos ciertamente en su casa. Ahorita decimos solo cuestiones generales, estamos recordando lo que ustedes ya saben. Y decíamos objeto de la prueba. Hechos controvertidos. Los hechos que son aceptados por las partes no requieren de prueba. Por favor, recordemos esto, nos librará de estar haciendo largas audiencias e incurrir en más costos a las partes. Si las partes no discuten, por ejemplo, sobre una relación contractual, sobre que efectivamente firmaron el contrato de arrendamiento, sino que es un hecho aceptado, las condiciones de contratación, etcétera, pues en realidad es un hecho no controvertido y habrá que fijarlo así sobre la base del 292 en el acta. La prueba recaerá sobre los hechos controvertidos, sobre lo que las partes no están de acuerdo. Y aquí relacionamos el artículo 7 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Verán por ahí unas alusiones a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, pero por favor omitámoslas. Y en otra cosa que no
otra cosa que sí debemos tomar en cuenta, la costumbre, ¿verdad? En algunos casos, dice artículo 2 del Código Civil y 1 de Comercio, tenemos una jurisprudencia. Les advertí que el enfoque del curso es jurisprudencial. Estas sentencias vamos a facilitarlas en la plataforma virtual para que ustedes puedan estudiarlas como material de referencia si es que quieren profundizar. La idea de la presentación es crear una herramienta también de consulta que ustedes puedan ver cada vez que lo necesiten. La legislación extranjera, usualmente el derecho no está sujeto a prueba. Sabemos que está regido por el principio iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho, las partes no tienen por qué probarle al juez la vigencia o el contenido del derecho. Sin embargo, cuando se trata de legislación extranjera o de legislación que el juez no tiene el alcance o la obligación de conocer, pues ahí sí que nosotros debemos establecerlo. Ya hemos tenido casos con jurisperitos. Bien, a quien formule una pretensión respecto de los hechos constitutivos de su derecho. Esa es decíamos que la prueba recae sobre las afirmaciones de las partes. Y estas afirmaciones pueden versar sobre hechos constitutivos del derecho. A quien se oponga a una pretensión respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor. La primera parte creo que no nos da problema. En esta segunda usualmente sucede en los cursos de capacitación que hay preguntas, porque el caso concreto que se presenta, fíjense bien, dice hecho impeditivo, modificativo o extintivo del derecho del actor. Sucede que en los procesos ejecutivos, cuando a alguien se le está reclamando una deuda, él pues tiene que presentar los recibos o las constancias de que ha pagado, porque él está tratando de alegar un hecho extintivo del derecho del actor. De ahí que, por ejemplo, la mora, que sabemos 1422 y siguientes del Código Civil, ¿verdad? No debe probarla el actor. En realidad, quien debe repeler ese hecho es el demandado. Por tanto, es una carga de prueba del demandado. Hay casos especiales, por ejemplo, en legislaciones que en atención a la regulación de derechos de protección al consumidor exigen a algunos bancos que presenten certificaciones que contienen precisamente algunos rubros de seguros, etcétera, que deben establecer cuáles son los montos adeudados, la fecha de la mora, etcétera. Pero eso hace o tiene su valor o tiene su asidero, por decirlo de alguna manera, en esa legislación especial. La regla general es que si yo fui demandado, pues deberé presentar los recibos que repelan la mora, ya que pagué el canon de arrendamiento, que cancelé la deuda cuando me tocaba, etc. Esto también debe de matizarse, y es que modernamente, decíamos, la tecnología nos ha venido a cambiar, y no solo la tecnología, sino varios supuestos de la realidad y de la vida social. Que hay también un principio que es conocido como las reglas de la carga de la prueba o las cargas probatorias dinámicas, las cargas probatorias dinámicas que rigen esos supuestos anteriores bajo la idea de la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes. El ejemplo clásico es el del cajero automático. Usted va a su cajero automático, quiere sacar dinero, pone su tarjeta y resulta que de los $1,000 que quería sacar, pues solo le salieron 100. Y quiere alegar eso frente al banco, reclamar los otros $900, y el banco, si estuviéramos bajo la idea clásica de las cargas de la prueba, diría no. Pues pruebe, usted está diciendo que yo solo le di 100 de los 900. Pruébelo. No, ¿verdad?
Ahí, bajo la idea de facilidad probatoria, pues en realidad la carga probatoria dinámica recaería sobre el banco, es decir, el banco que tiene la facilidad del acceso al sistema del cajero, a verificar pues el sistema interno de control del cajero, es quien en realidad tendría que desvirtuar eso que ustedes están alegando, pero de ninguna manera ustedes podrían tener acceso a esa prueba, que básicamente sería pues casi imposible para ustedes de no tener acceso al cajero. De esa carga probatoria dinámica, pues tenemos nuestra primera actividad y nuestra lectura. Vamos a analizar en esa actividad en la plataforma una breve lectura y en qué consiste. Quiero escuchar sus ejemplos. Bien, siguiendo con nuestra idea de medio de prueba, teníamos como actividad procesal de las partes y no del juez. En esto vamos a hacer hincapié de manera recurrente porque son ellas quienes tienen que incorporar la fuente de prueba al proceso para obtener sus correspondientes resultados. Muy bien, medios de prueba. Veíamos que la prueba básicamente representaba la actividad procesal de las partes y del juez para incorporar al proceso las fuentes de prueba y obtener de las mismas los correspondientes resultados. Pero ¿cuál es esta diferencia principal de las fuentes y medios de prueba? Se habla mucho de la libertad probatoria. Esa libertad será omnímoda, podemos incorporar cualquier medio de prueba. Entonces, para comprender esto tenemos primero que comprender la diferencia entre las fuentes y los medios de prueba. Y un ejemplo que nos ayuda a diferenciar estas dos categorías, digamos, es que la fuente en la prueba documental es el documento y el medio es su aportación al proceso con las posibles impugnaciones de autenticidad. Es decir, hay la relación entre un vehículo, ¿verdad? Lo que lleva al proceso es precisamente el medio, lo que se incorpora. Recordemos entonces cuáles son los medios de prueba que regula nuestro código, que ya lo veremos en detalle. Y ahí tenemos documental, declaración de partes, declaración de testigos, peritos, reconocimiento judicial, reproducción de sonido, voz o imagen. Y una primera pregunta, otra pregunta es si esa lista es o no taxativa. Y sucede en realidad que no hay límite, pero en las fuentes de prueba. Los medios, pues los ha regulado nuestro legislador. Otro punto importante es, ¿qué pasa cuando el juez deniega la incorporación de alguno de los medios de prueba? Es decir, rechaza la prueba. Debemos recordar con especial importancia lo que nos dice el artículo 317. Fíjense bien, en las audiencias se plantea con mucha frecuencia que las partes manifiestan interponer recursos sobre la denegatoria de prueba. Recordar que el artículo 317 nos dice que no admite recurso, ¿verdad? Lo que sucede es que la parte podrá plantear su protesta para dejarlo en el acta y luego hacerlo valer en el recurso de apelación que haga de la sentencia definitiva. Pero no tenemos que desgastarnos o pensar en tramitar pues esos recursos. La admisión de la prueba es producto de un análisis conjunto de las partes. Esto quiere decir en realidad que cuando estamos discutiendo sobre la admisión de la prueba, si bien es cierto, el juez decidirá qué prueba admite o no, pues debemos potenciar el principio de contradicción. Recordemos también el artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si una parte propone un medio, pues escuchar si otra tiene reparo sobre la admisibilidad del medio. Ojo, porque pueden decir muchas cosas que atañen, como veíamos, a la valoración del medio, pero que a los fines de admitir la prueba tendremos
que desestimar, porque la valoración pues será en un momento posterior. ¿La oralidad tiene alguna influencia en la admisión de la prueba? A ver, contesten, pues claro que sí, definitivamente, ¿verdad? Y aquí tenemos los momentos preclusivos en los cuales debe ser ofrecida la prueba. Esos son lineamientos para la admisión de la prueba. No voy a detenerme mucho en esto porque más adelante lo veremos para cada medio de prueba. Lo que sí me interesa destacar es que solo es admisible la prueba que tenga relación directa con los hechos y con la pretensión, únicamente sobre los hechos controvertidos. Si alguien quiere probar que las luces de un vehículo iban encendidas o apagadas y era de día y el accidente ocurrió en el día, o sea, ¿qué relevancia tendrá probar ese hecho a los fines de establecer, por ejemplo, los daños que ocurrieron en un accidente? Pues si no lo tienen o que iba para una fiesta, etcétera. Las partes piensan que poniendo más testigos y más medios de prueba, pues van a ganar más el caso. En realidad, como lo veíamos al principio, sí que son importantes los medios de prueba, pero los que resulten pertinentes y tengan relación directa con las afirmaciones de hecho, con los hechos que las partes ponen como fundamento de su teoría del caso. Aquí tenemos un principio general también, y es que en caso de duda sobre la admisibilidad o no de un medio de prueba, el tribunal debe optar por la admisibilidad de la prueba. Esto es importante. Si bien dijimos que no se trata de una facultad omnímoda, habrá casos de grises en que no estamos seguros de admitir o rechazar la prueba y debemos atender siempre al principio de protección, ¿verdad? Si tiene los requisitos de admisibilidad y consideramos que por ahí puede estar en duda la pertinencia o la utilidad de la prueba, pues prefiramos admitir la prueba. Hechos que están relevados de prueba, admitidos expresamente. Prueba inadmisible. Hechos por una presunción absoluta, prueba inadmisible. Ya sabemos de qué tratan las presunciones absolutas, las contempla el derecho y en ese caso pues no hay nada que probar. No habrá nada que probar si el derecho lo presume. Los hechos evidentes también resultan prueba inadmisible. Por ahí siempre se hace la pregunta de cuál es la diferencia entre un hecho evidente y un hecho notorio. Y fíjense bien, en los hechos evidentes, pues no hay duda de su existencia. Alguien que quiere probar que la noche es oscura, que el cuchillo sirve para cortar y para otras, puede servir para muchas cosas, pero tiene siempre una función principal, etcétera, pues resultará un hecho evidente, que hay sol, que hay luna. Pero un hecho notorio frente a un evidente es el sabido por cierto ámbito, es decir, los hechos notorios tienen aún un espectro más reducido, porque se refiere a un ámbito. Por ejemplo, para un salvadoreño o salvadoreña, decir la selecta salvadoreña es el mejor equipo de Centroamérica será un hecho notorio, porque lo conocemos los salvadoreños, es decir, lo conocemos en cierto ámbito. Prueba impertinente también es prueba inadmisible. No es idónea para demostrar determinados hechos. Aquí está precisamente el ejemplo del accidente. Alguien en un accidente quiere reclamar daños porque se quebró un hueso, ¿verdad? Etcétera. Pero lo que pretende probar es que iba para una fiesta y presenta las tarjetas de invitación y lo que había gastado para ir en el regalo, para ir a la fiesta, etcétera. Cuando lo que pretende probar en realidad es estar reclamando sus daños físicos y no otro tipo de daños. Entonces, tenemos que determinar la pertinencia de la prueba. Otra prueba
Inadmisible es medios de prueba que son ineficaces para probar. Usualmente las personas participan mucho en la clase. Abriremos un foro para que ustedes también puedan expresar sus ejemplos. Prueba inadmisible, medios de prueba ilícita, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Aquella que se obtiene con infracción de derechos fundamentales, de dignidad y libertad de las personas. Cuando violamos derechos fundamentales, esa prueba definitivamente es una prueba ilícita. Al respecto, tenemos jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, también de la Cámara ahí pueden observarla. Y con esta jurisprudencia y otra que les relacionaremos en la plataforma, cerramos nuestra primera sesión. Muchas felicidades, han ganado su primera medalla.